Muy buenas noches, compañeros. Damos paso a la última evaluación de esta interesante materia, economía de la empresa. Como resumen principal, eh, vamos a comenzar por los costos de oportunidad, donde se logró comprender los conceptos y definiciones de escasez, costo de oportunidad. Se logró identificar que en nuestro día a día se presentan aspectos de la economía que regularmente no consideramos. Logramos también palpar cómo el término escasez ocurre cuando la gente quiere algo que no hay disponible. Nada es gratis en una economía. Logramos identificar cada uno de los tipos de recursos escasos conocidos, insumos productivos, y a su vez se logró entender el significado del precio positivo e impactos que causan las decisiones sobre el manejo de recursos en una economía determinada u organización. Comprendimos que la escasez cuando ocurre, la gente siempre quiere más de lo que hay disponible en la economía. Esto crea una fuerza que hace que las personas tengan que tomar decisiones y pues prácticamente definimos que sin escasez no puede existir una economía. Finalmente, los costos de oportunidad son los costos de una acción o decisión o medidas o alternativas a renunciar o dejar por otra cosa. En cuanto a las elasticidades, como es allí, vimos que la existencia de bienes sucedáneos o sustitutivos recíprocos en mayor o menor medida pues nos dan un concepto también de la proporción del ingreso del consumidor que se dedica al gasto del bien o análisis. Vimos que la mayor durabilidad del bien o del objeto es considerado como la periodicidad y la extensión de la ejecución considerado como el análisis. La elasticidad de la demanda, vimos que es el grado de la cantidad de la demanda que responde a las variaciones de precios en el mercado. En este caso, dados unos precios P y unas cantidades Q en la ecuación, como vemos, tenemos que cuando la reducción del precio P hace que la cantidad que la demanda Q aumente tanto que la multiplicación P por Q sea la mayor original y representa una demanda de elasticidad E mayor a 1. Pues bien, con estas ecuaciones también nos divertimos un poco en los ejercicios. Prácticamente supimos cómo calcular integraciones y derivaciones. Nuevamente regresamos a la universidad, pero nos dieron un concepto prácticamente exacto de cómo calcular elasticidades de demanda dependiendo de dónde va la curva, en dónde está ubicado un precio y si es fijo o es variable. Ahora vamos con las decisiones sobre producción y costos. Bueno, esto nos sirve como gerentes para tomar decisiones vitales de importancia para nuestras empresas. Dado que a veces las naturalezas de nuestras empresas manejan la mayor complejidad de procesos, recursos, y pues prácticamente algunos de nosotros pertenecemos a compañías grandes, en donde pues más complejo es el cálculo de estas decisiones o la toma de decisiones basándonos en números. Prácticamente vimos que la depreciación ocurre cuando tenemos costos irrelevantes y cuando se refiere a estos pues en donde la administración no toma en cuenta algunos de las erogaciones para decidir. Tenemos costos marginales, costos de ingreso marginal, o curva de oferta del plazo. Vemos ahí las gráficas de algunos ejemplos. Prácticamente las decisiones de un gerente se tienen que basar en los indicadores o KPIs que le presente su empresa y dependiendo del objetivo que tenga, pues prácticamente será maximizar los costos, digo, la oportunidad de tener un mejor ingreso dependiendo de las decisiones que se tomen, se logrará ese objetivo al final del año. Entre cuanto a la oferta y la competencia perfecta y el monopolio, pues como vemos ahí en la figurita, pues nos vamos bien prácticamente a las definiciones de monopolio. Es un bien o servicio determinado que solo existe una persona o empresa que procede bien o servicio y se debe tener en cuenta que este bien o servicio no tiene un sustituto, es decir, no tiene ningún otro por el cual se pueda reemplazar. En el oligopolio es cuando existe un número pequeño de empresas del mismo sector, las cuales dominan y tienen el control sobre el mercado. Estas empresas pueden producir bienes o servicios iguales, como no son los productos acero, cemento, alcohol e industrial físicamente, son iguales y difícilmente diferenciables. En algunos casos, en cuanto a estos, se llaman bienes sustitutos y obviamente todas las empresas grandes tienden a competir con un grado de monopolio con su competencia, pero prácticamente aquí en México tenemos muchos monopolios o muchas empresas grandes que dominan ciertos sectores de mercado.
En cuanto a la regulación, bueno, en general las empresas incurrimos en faltas a veces por la concentración o permiso que tengan un objeto de disminuir, dañar, impedir la competencia o libre competencia de su incurrencia respecto al bien o servicio igual. Esto es, interferimos a veces las empresas grandes con las empresas pequeñas. Como por ejemplo, restringimos sustancialmente el abasto a veces por elevar precios en el suministro de mercado sin que los agentes competidores puedan actualmente o potencialmente contrarrestarnos. Pues prácticamente son prácticas no tan justas para algunos, pero si no hubiera competencia y no hubiera estas prácticas, pues no habría la economía que se tiene en México, y pues algunas de las personas que hoy estamos sentados en algunos de los escritorios, pues prácticamente no existirían nuestros puestos de trabajo. Tenemos ahí algunas cuestiones de calidad y competitividad, tanto como seguridad y permanencia, tarifas que serán registradas por una secretaría en cuanto a la regulación, y obviamente hay ciertas instituciones que se dedican a regular esto en el mundo y prácticamente aseguran que hay un equilibrio, un balance para cierto objetivo global. En eso no nos vamos a meter, pero prácticamente sí hay un orden global diferente eh, a través de los años. De 1980 al año 2015 ha cambiado mucho la economía. Bueno, pues bien, en cuanto a la simetría de la información, tenemos algunos riesgos morales que así son identificados por la simetría. El problema principal de la gente con su gerente o con su jefe se puede disminuir, por ejemplo. Hablan de esta disminución cuando el director crea un ambiente donde la incentiva a la gente para alinear sus intereses del modo principal, volviendo a una parte interesada en el éxito de las operaciones. Esto es, hay que motivar a los gerentes para que no tomen sus propias decisiones y en ello vaya el interés del dueño de la empresa. Y bueno, contra la selección adversa, el proceso que describe las situaciones previas afirma que un contrato, que es donde plasmamos todas estas ideas para que los gerentes no tomemos nuestras propias decisiones y actuemos a nuestro libre ponemos en un contrato en donde las partes contratantes estemos informadas y no, bueno, y seamos capaces aquí, obviamente, esta contradicción de distinguir la buena o la mala calidad del servicio ofrecido por un trabajador. Prácticamente la simetría de la información radica en la toma de decisión de un gerente o del dueño en cuanto a los objetivos que cada quien persigue. En este caso, cada quien persigue los suyos propios. Tuvimos un ejemplo muy divertido en el video de Nash en teoría de juegos, en donde, pues como podemos ver en la fotografía, pues todo el mundo quiere ir por la rubia, ¿no? Entonces este cuate inteligentemente nos indica que prácticamente si todo el mundo va por una opción que es la más interesante, pues obviamente las otras opciones nos bloquean la principal y nadie obtiene nada. Entonces, aplicado a una teoría de juegos, Nash nos implica que es mejor tener una decisión que no se contraponga a la de los demás, aunque se contemple la mejor dentro de esa decisión y la mejor para uno mismo, para poder tomar parte del juego o parte en las damas del juego o parte en las fichas, o tener al final una ganancia sin perderlo todo en el juego. Prácticamente esta decisión implica la revisión de muchas teorías. Y bueno, pues en nuestra teoría de la economía, la guerra de precios existe, por ejemplo, cuando se bajan los precios y pues cada jugador pensará que la estrategia que dará mejores resultados. Esto puede ser considerado hasta dumping y hay muchos problemas cuando hay este tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la teoría de juegos y cómo se plantea la baja o alza de precios para una mejor estrategia económica. Y pues bueno, en la economía y la empresa, que ya casi terminamos, los principales problemas que enfrentan las economías, bueno, pues son el PIB, el desempleo y la inflación, en donde el promedio de las cantidades de bienes finales producidos por un país multiplicados por su precio corriente es el PIB. La tasa de desempleo es el cociente del número de personas empleadas en el número de personas activas. Esto no es muy cierto para economías emergentes como la de mexicanos, porque prácticamente tenemos otro sector que es el que no aporta, pero sin embargo le cobran su derecho de piso entre economías y entre gobernantes. Y la inflación es la medida de la subida de nivel de precios de los bienes producidos por la economía en un año dado. Bueno, es difícil de mover. En México es, según un premio Nobel de Economía, una economía que pues no se puede leer y prácticamente tenemos muchas trampas en este país. Sin embargo, a nivel global tenemos algunas economías que son muy ordenadas y de hecho son modelos a seguir, obviamente para México y para el mundo entero.
Pues bien, con esto cubrimos el resumen de la clase. Fue un excelente curso. Mis compañeros de trabajo tuvieron la mejor actitud siempre. Nos desvelamos juntos, sufrimos juntos y creo que hasta lloramos juntos. Pero les agradezco mucho la atención, compañeros. Doctor, me quedo con la tarea de la econometría. Obviamente esto de la economía me interesa mucho y pues creo que cubrimos ya el tiempo necesario. Y si no, una disculpa. Nos vemos en el siguiente curso y pues hasta la próxima.